Como siempre, bienvenidos, buenas tardes. Se sigue anunciando probables precipitaciones en un par de horas nada más, conforme lo hace el Servicio Meteorológico Nacional. Y ahora nos vamos a ir hasta la sede de la 6, en la cooperativa Mariano Moreno, para hablar con el presidente del Consejo de Administración, Matías Locino. Gustavo Tinetti, desde Cadena 9. Matías, muy buenas tardes, bienvenido como siempre. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Gustavo. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, te hemos convocado porque recientemente un grupo de asociados de la 6, eh, que además son integrantes del cuerpo de delegados, han pedido al Consejo de Administración que consideren no cobrar los intereses por mora a lo largo de la pandemia. Lo hicieron en una nota en la cual, si alguno ha pagado esa mora, bueno, que le den una nota de crédito. ¿Esto lo ha considerado el consejo que administrás, que conducís, perdón? Sí, mirá, esa misma propuesta nosotros la recibimos a raíz de una nota que se presentó hace poquitos días en la cooperativa. Bueno, a ver, en realidad, viste, es una propuesta típica, digamos, más que del órgano, digamos, deliberativo, que es la asamblea, es una medida típica de lo que sería el Consejo de Administración. En realidad, el fundamento digamos, que se cita en esa nota es el compromiso con la comunidad y, bueno, y tomar medidas que sean relativas digamos, al marco de la pandemia. La verdad es que nosotros, en realidad, bueno, cuando uno se pone a pensar qué es lo que puede hacer para mejorar justamente la calidad de vida del asociado y digamos, mejorar el servicio teniendo en cuenta la problemática actual, digamos, hay un abanico de posiciones o de posibilidades que se pueden tener. Nosotros no fuimos por ese camino, que ahora te voy a explicar cuál es la fundamentación que tenemos, pero bueno, desde el inicio mismo de la pandemia, si hablamos de compromiso con la comunidad, es bueno recordar que se tomó una medida prácticamente, digamos, instantánea, que fue una donación de 150.000 pesos al hospital local, al comité de crisis, ¿no? Pero bueno, puntualmente al hospital local. Después también habíamos sondeado junto a la Clínica Independencia la posibilidad de avanzar en un préstamo para que la clínica pudiese adquirir un respirador, que después quedó trunca esta posibilidad cuando el gobierno nacional intervino la fábrica donde se producían digamos, esta aparatología. Y después, lo que sí nosotros estuvimos haciendo, medidas puntuales, ¿sí?, que la cooperativa tomó, pero no en un abanico abierto del entramado social. Porque ¿qué pasa? Cuando vos tomás una determinación sobre todos los asociados, no terminás siendo justo. Y te voy a explicar por qué. Nosotros sí tomamos medidas con, digamos, personas que tuvieron casos puntuales o con comercios que tuvieron casos puntuales. Porque, ¿qué pasa? No es, digamos, la situación de la pandemia, si vos lo ves incluso desde el rubro del comercio, y te voy a poner un ejemplo para que se vea más fácil y la gente así lo entiende, si uno trata justamente de ser de alguna manera solidario con un comercio, suponete que hubo un comercio que tuvo un problema, porque sobre todo recordemos la primera etapa de la pandemia donde realmente hubo comercios que estuvieron cerrados. Bueno, nosotros lo que tuvimos es, digamos, tomamos por alguna manera una decisión contraria a una medida generalizada, que es una medida puntualizadora. ¿Por qué? Porque trabajamos sobre los comercios que realmente tuvieron problemas. De hecho, nosotros tuvimos en aquel momento un contacto con la Cámara de Comercio y lo que sí se dejó en claro que íbamos a tener las puertas abiertas de la cooperativa como están siempre, pero más que nada para los comercios que se habían visto afectados y que directamente no habían podido estar abiertos. Mirá la importancia de lo que yo te quiero decir a través de un ejemplo. Viste que, bueno, te lo digo a vos, pero obviamente para toda la comunidad, cuando se sacó una resolución a través del órgano de Contralor que prohibía justamente los cortes en época de pandemia, pero obviamente por deudas que se originaban a raíz de la pandemia. Nosotros tuvimos el caso de un supermercado, ¿sí? Que imagínate, los supermercados obviamente eran una modalidad esencial, ¿sí? Con lo cual
te diría que hasta en algún caso, y esto es una apreciación personal, quizás hasta incluso alguno hasta vio incrementadas sus ventas. Tuvimos el caso de un supermercado que directamente no pagó la luz. Y estamos hablando de, digamos, de cuentas que son altísimas y que las cooperativas las tiene que hacer frente al prestador de energía que nosotros tenemos, ¿no? El ente gubernamental. Entonces, cuando nosotros nos comunicamos con este comercio, nos dice, no, nosotros no pagamos porque no hay corte, entonces no pagamos. Obviamente le explicamos, digo, no, mire, en realidad la normativa es así, así, así. Bueno, al otro día fue y pagó. Entonces me explico, esto es lo que sucede cuando vos tomás una medida generalizada, ¿sí? Nosotros, vuelvo a repetir, lo que hemos hecho es, en situaciones puntuales, atendido a los usuarios que han tenido su problemática y obviamente han sido tratados cada uno de esos casos puntuales, pero lejos me parece que estamos de tomar una medida generalizada cuando quizás estás protegiendo a un grupo social o digamos, o a un, sí, digo bien, un grupo social, ¿por qué no? Que quizás no es la persona que vos tenés que llegar con la ayuda. La gente que necesita la ayuda, de hecho nosotros siempre lo decimos por las redes, se acerca a la cooperativa y de hecho siempre se trata de buscar una solución. Bueno, Pero bueno, creo que he sido más que claro con el ejemplo que estaba, ¿no? ¿Cómo es el desenvolvimiento de la cooperativa a la luz de dos o tres situaciones? Por un lado, precios congelados de tarifa que a lo mejor se liberan a partir del año que viene y todavía no se conoce exactamente cómo va a ser a partir de enero, y conjuntamente con ello los insumos de aumento constante. Esto en el típico esquema T que alguna vez nos explicaron en la primaria, bueno, cualquiera lo puede observar, ¿no? Me refiero contablemente. Sí. Sí, sí, sí. Esto que vos planteás es cierto. De hecho, nosotros, a ver, cuando vos administrás un lugar como la cooperativa, realmente tenés que tratar de estar, es muy difícil de hacer, ¿sí? Siempre tenés que tener la mente, digamos, es muy fácil, a ver, tomar una medida populista, como decís, bueno, miren, a ver, no se le van a cobrar intereses a todos. Y no, no es así. A ver, ayudemos a las personas que realmente lo necesitan, pero ¿qué sucede? Lo que vos planteaste tenés razón. Nosotros estamos en un momento donde hay tarifa congelada, lo cual está fantástico cuando vos lo analizás desde la óptica del usuario. Pero ¿qué pasa? La cooperativa, que justamente es una entidad de asociados y que es, digamos, regida por vecinos, está muy bueno que nosotros le expliquemos a la gente que todos los insumos que se utilizan, no te digo todos, pero la gran mayoría, son insumos dolarizados, ¿sí? A ver, la cooperativa presta múltiples servicios, ¿sí? Eso todos lo sabemos, pero atengámonos a los más básicos, al tema de la luz, por ejemplo. En el tema de la luz, vos tenés un momento donde vos, por ejemplo, tenés que hacer una obra de extensión, como se suelen hacer o lo que fueren. Todos los transformadores, ¿sí? Son todas cuestiones que están dolarizadas. Todo lo que es, digamos, los cables, que obviamente están compuestos por metales, está dolarizado. Si nos pasamos a la parte de la telefonía, donde tenemos justamente ahora un servicio que fue declarado por el Gobierno Nacional, que es un servicio digamos, de interés social y de interés básico, como el que prácticamente directamente se lo elevó a la misma categoría que la luz, que es el servicio de Internet. También tenés un servicio que es totalmente dolarizado. Cuando nosotros prestamos los servicios esos, tenemos que comprar módems, esos módems vienen por importación. O sea, a ver, es como vos decís. Obviamente vivimos este año un proceso de devaluación muy importante, pero lo vivimos a la par de tener que afrontar una pandemia donde vos sabías que tenías que ser muy cauto porque no sabías incluso cuál iba a ser el nivel de respuesta de la gente, ¿sí? al pago de las facturas. Esto es algo que también hay que tener en cuenta. Entonces, vos fijate, vos por un lado tenés la situación de la pandemia, ¿sí? que no te aseguraba una cobrabilidad estándar como puede tener en la cooperativa o cualquier, bueno, digamos la cooperativa en este caso, en tiempos normales. Si a eso vos le sumás lo que es la situación económica, que fue un año de intensas devaluaciones, y
Por el otro lado, también sumás que vos tenías la obligación de continuar prestando un servicio, ¿sí? Que es esencial. Si vamos ahora a los esenciales, ya tenés luz, telefonía y gas. Eso tenías la obligación de seguir prestándolo. Y sumale a esto, que no es un tema menor, que es una noticia que, bueno, la estamos comentando hace poquito tiempo, que es el tema de que a la par de todo eso tenemos que estar tratando de juntar un dinero que es muy importante para cumplir la cooperativa con el IVA de la compra de unos insumos por un valor de 400 millones de pesos, que es el valor del IVA, lo que te digo, que es lo que corresponde a una sumatoria de 2.000 millones de pesos, que es lo que se licitó hace poco para la obra que va a cambiar a la ciudad de 9 de julio y al partido de 9 de julio, porque nos va a cuadruplicar la energía que recibimos a través de Transva. Entonces, la medida no la podés ver aislada, la tenés que ver en conjunto con todos estos paradigmas que te fui contando, ¿no? Bien, bueno, creo que estás haciendo un anuncio importante. ¿De qué obra se trata? ¿De la extensión de Bragado 9 de julio? O mejor dicho, 25 de mayo, Bragado 9 de julio. Sí, claro, te iba a decir, el proyecto original hablaba de la extensión desde Bragado hacia 9 de julio, pero lo cierto es que los técnicos que componen el FREVA, que es el Fondo Regional Eléctrico de la provincia de Buenos Aires, a la cual la cooperativa forma parte, finalmente optaron por traer esta línea de media tensión de 132 kilovolts amperes directamente desde la ciudad de 25 de mayo. Esta es una obra esperada por 9 de julio desde hace años, porque nosotros tenemos una capacidad de recepción a través de la línea de media de solamente 20, ¿sí? MVA. Para que la gente se dé una idea, nosotros, a pesar de tener esos 20, en épocas de verano, cuando tenemos los picos de demanda, llegamos a necesitar de la red unos 27 MVA. En esa diferencia entre 20 y 27 actualmente la suplimos con los famosos generadores ¿cómo se llama? A gasoil. Sí. Bueno, sin perjuicio de que siempre, como siempre decimos, ¿no? Es una generación que no es amigable con el medio ambiente, que por otro lado es extremadamente cara y que está dolarizada, lo cual no es un tema menor. Las empresas que prestan esta clase de servicios, como tenemos nosotros contratados ya desde hace años 9 de julio, esto infiere un contrato dolarizado. Entonces, esta es una situación que había que resolverla de manera inminente, porque no solo, digamos, estábamos viviendo con la energía justa y con energía extremadamente cara en épocas de pico, sino que nos limitaba como ciudad y como partido a poder recibir, digamos, grandes comercios o industrias, porque si hoy día, suponete, por más que no estemos pasando en este momento económico del país, digamos, un gran momento para la instalación de una empresa, pero lo cierto es que si una empresa quisiese instalarse en 9 de julio, lo primero que va a preguntar es la factibilidad del servicio eléctrico. Bien. Entonces, vos tenés que darle todas las condiciones como ciudad para que eso ocurra. Desde la cooperativa, por lo menos, tenemos que estar siempre asegurando que esa factibilidad esté. Y bueno, lo cierto es que lo que yo te comentaba es que con esta obra que se va a comenzar, la capacidad va a pasar de 20 MVA a 80, se va a cuadruplicar. ¿Sí? O sea que esto nos da incluso un tiempo de demanda estimado a no menos de 30 años. Bueno, imagínate que ya te digo, solamente la compra de los insumos estamos hablando de 2.000 millones de pesos. ¿Sí? ¿Y esta obra bueno, y después hay que cuándo presupuestar estaría la obra. iniciándose, Matías? ¿Esta obra cuándo estaría iniciándose? Mirá, nosotros ya lanzamos lo que es el pliego licitatorio para la compra de los materiales, ¿sí? O sea, con lo cual ahora estamos en pleno proceso en este sentido. Y la idea, ¿sí? De acuerdo a los contactos que tenemos con el FREVA, es a principios del año que viene licitar la obra en sí. Se calcula que esa obra va a llevar aproximadamente unos 3 años. Pero bueno, es como yo te digo, primero una licitación para la compra de los equipos y segundo una licitación para la ejecución de la obra.
Bien. La compra de los equipos ya está en andamiaje. Y bueno, lo que yo te comentaba recién es que, para que también la gente lo tenga en cuenta, ¿no? Si bien esto se paga con dinero del fondo, lo cierto es que el IVA que conlleva esta compra, sí se tiene que hacer cargo la cooperativa, por más que después uno tenga la posibilidad de recuperarlo, pero bueno, lo cierto es que el dinero tiene que estar. Y estamos hablando de 400 millones de pesos que evidentemente estamos buscando alternativas financieras para poder afrontarlo, porque bueno, es una obra que realmente es prioridad número uno, ¿no? Bien, bueno, la distancia en línea recta por caminos de tierra, 25 de mayo, 9 de julio, es de 70 kilómetros. Si lo hacemos por la ruta 5 y después por la Sí. ruta que va a 25 de mayo, estamos hablando de 110 kilómetros. La pregunta es, ¿por qué camino se iría llevando adelante esta traza? Mirá, la traza, y para que vos te des una idea, nosotros lo que tuvimos que hacer, que fue un requerimiento del FREVA, fue contratar un vuelo que se hace, ¿no? Filmando justamente la traza, lo que era en su momento la hipotética traza, ¿no? Después, en base a lo que fue ese vuelo, ¿no? Digamos, de exploración, por así decirlo, se terminó, digamos, concluyendo que era necesaria el tendido desde 25 de mayo a 9 de julio, y la traza es prácticamente, por así decirlo, para que la gente lo imagine, ¿no? Sería que viene en línea recta, obviamente evitando lo que serían accidentes geográficos Sí, sí, o digamos, no sé cómo técnicamente se le llama, como interferencias. Pero lo cierto es que sería una línea recta salvando esas interferencias que yo te menciono. O sea que no sería una línea, hablando en kilómetros, como vos decís, la distancia exacta, sino que tiene aproximadamente estipulado entre un 10 y un 20% más para salvar estas interferencias que yo te menciono, ¿no? bueno, me parece que es un anuncio muy importante porque se venía hablando, pero ahora concretamente nos estás adelantando el llamado a licitación y que en 3 meses esta obra está en marcha. Así que me parece que es algo altamente relevante, ¿no? Sí, sí, sí. Mirá, yo, si me permitís, creo que en materia energética, creo que es la noticia, yo me gusta pensarlo así por lo menos, ¿no? Me da la sensación que es la noticia más importante desde la llegada mismo en la década del 30 de la generación de energía justamente aquí en 9 de julio, cuando estaba la usina y se producía directamente la energía aquí. Yo creo que esto nos cambia radicalmente porque no solamente nos va a dar un mejor servicio desde el momento que nosotros, imagínate, que dejamos de depender de esta energía distribuida, sino que nos abre un horizonte mucho más, digamos, ¿cómo decirlo? ¿No? Pero mucho más lleno de ilusiones, de que quizás aprovechando, ¿no? Esto sí lo pienso, es un pensamiento mío particular, ¿no? Pero siempre creí que 9 de julio tiene una gran, digamos, digamos, el enclave de la ciudad, donde está en Ruta 5 y 65, si vos lo ves a nivel provincia y a nivel país, tranquilamente es un lugar que cualquier empresa importante podría adoptar para tener digamos, su fábrica digamos, o su comercio o lo que fuere. Y bueno, lo que tenemos que arrancar porque tengan esta capacidad. De hecho, me consta que en el pasado hubo averiguaciones en este sentido de empresas y que no pudieron instalarse por no tener esta capacidad. Entonces, bueno, primero lo primero, ¿no? Nosotros desde la cooperativa esto era una obligación, ¿sí? Porque no se podía seguir de esta manera como veníamos teniéndolo, y por eso son las gestiones que este consejo llevó adelante, que bueno, han llevado ya prácticamente 2 años, una gestión constante ante este organismo provincial, explicando la situación de 9 de julio, y por suerte hemos logrado que la gestión, bueno, sea positiva y hoy sea prioridad número 1 para la provincia, ¿no? Bien, Matías, en relación al servicio de Internet, te cambio de tema porque es lo cotidiano todos los días. ¿Han tenido quejas de dificultades en la prestación del mismo o más lento o, o no hubo ningún inconveniente? Mira, en particular, a ver, te digo porque a mí me pasa como presidente, a veces te pasa, viste, que tenés vecinos que te consultan. He recibido algunas consultas.
Yo, por ejemplo, en mi casa obviamente tengo el servicio de la cooperativa, francamente no he tenido ningún problema. Lo que siempre es bueno tener en cuenta, y que aprovecho, yo si bien no soy, digamos, técnico en el tema, pero bueno, siempre me cuentan los chicos del sector que trabajan muy bien, que lo que hay que tener en cuenta a veces también es la capacidad de megas que se contratan, teniendo en cuenta la cantidad de aparatos que se conectan al mismo tiempo. Esto te lo digo porque a veces sucede que vos tenés una colección básica con 10 megas y te enterás que, no sé, o te cuenta la gente cuando tiene un problema que tiene varios aparatos al mismo tiempo. Sí es cierto, te digo, porque esto lo hablé con el ingeniero a cargo, que hace poco fuimos víctimas de prácticamente, como se llama, de lo que sería la piratería, por así decirlo. Tuvimos un caso hace unos 10 días que durante la noche, unas hora y media aproximadamente, el sistema estaba prácticamente caído y yo sí me comuniqué al otro día con el ingeniero a cargo y me explicaba que habíamos sido víctimas de un ataque del ciberespacio, como se le suele decir, y que justamente son gente que se dedica a esto y bueno, nada, estuvo el servicio caído y luego se pudo restablecer y Esto que dos él ahora cosas. estaba viendo, me comentó, ¿cómo? No, esto requiere dos cosas. Primero, si es gente de 9 de julio y segundo, si se hizo la denuncia penal de un hecho de esta naturaleza. Mirá, a ver, no sé, no, de 9 de julio no, porque él me explicó que esto era que es algo que sucede. De hecho, lo que me comentó es que había empresas, ¿sí?, que prestan un servicio justamente para, digamos, o sea, no es mi tema, está claro, esta parte técnica, pero bueno, como que hay una suerte digamos, de defensa ante estos ataques. En realidad sucedió 2 veces, por eso él me dijo que lo estaba evaluando antes de avanzar en esto. Y bueno, nada, te lo cuento porque sí, puntualmente fue un día de semana, recuerdo que a mí sí me pasó, incluso en mi domicilio, y bueno, eso sumándole algunos, digamos, llamadas y preguntas de vecinos, lo consulté. Pero bueno, también es cierto, sí, que el sistema está saturado, ¿no? Digamos, por el uso, obviamente, intensivo. Eso también se me explicó. Por otro lado, te cuento una cosa, cosas que me vienen a la cabeza. Por ejemplo, con el sistema de Netflix, que es un sistema que mucha gente utiliza y que en la pandemia obviamente ha sido auge. De hecho, la empresa leí que bueno, las acciones se dispararon y todo eso. Nosotros ya antes de la pandemia lo que hicimos fue cerrar un convenio con Netflix por el cual tenemos en la cooperativa nuestra un servidor, ¿sí? Lo cual, ¿qué implica esto? Que toda la gente que tiene aquí en 9 de julio el sistema de internet de la cooperativa, esto hace que el sistema de Netflix funcione mucho mejor. ¿Por qué? Porque el servidor está en las oficinas nuestras. Entonces, ya cuando vos te querés conectar, directamente se conecta a las bases de las 6 y no tiene que ir al servidor de Netflix. Bueno, esto te lo digo así al pasar, pero bueno, es un convenio que justo lo habíamos cerrado antes de la pandemia y que, bueno, por la cantidad de usuarios importante que tiene la cooperativa, Netflix se avino a firmarlo, bueno, y así lo hicimos, ¿no? Pero Bien. sí, siendo concreto con tu pregunta, hemos tenido algunas preguntas puntuales y yo lo que siempre también hago en ese caso es decirle a la gente que haga el reclamo porque cada caso es puntual y a veces incluso hay quejas cuando las fallas son internas digamos, en el domicilio. A veces se cae un módem y la gente, te digo porque a mí me ha pasado, hay que hacer un reinicio de módem o de lo que fuere, o directamente, como ya te digo, la velocidad contratada puede haber quedado obsoleta de acuerdo a la demanda interna que hay por la cantidad de aparatos que se utilizan, ¿no? Pero Bien. bueno, en ese caso siempre les recuerdo, ¿no?, de llamar al servicio, ¿no?, para que se haga una visita. Matías, queremos agradecerte el gesto, las explicaciones y además hasta gratamente sorprendido del adelanto que estás haciendo a la comunidad de 9 de julio de que pronto empiece una obra muy trascendente, muy importante para mejorar la calidad del servicio no solo al 9 de julio, sino también a la región, ¿no? Con lo que esto significa. Así que muy amable. Sí, sí, sí. La verdad que es para estar felices y para festejarlo entre todos. Una noticia muy buena en este año tan difícil para todos. Bueno, Gustavo, te agradezco a vos por el contacto. No, al contrario, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, la palabra del presidente del Consejo de Administración de la Saludo a los Cooperativa Eléctrica de Servicios, Mariano Moreno Limitado, de 9 de julio. Matías Rocino, gracias.